Shalom, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidbaro. Hemos llegado, estaba mirando acá, sí, nuestro pocillo de la comunidad Yobel, a la segunda aliyá en la Sefriat Pumbedita Yobel, saludándoles en este ciclo que el Señor nos ha permitido tener, llegando ya a Parashat Beha'alotcha. Beha'alotcha, cuando eleves, cuando enciendas el candelabro. Pero la segunda aliyá nos trae un tema que hemos venido desarrollando a lo largo de las 2 semanas anteriores, y es alrededor de la escogencia de los levitas. Pregunta. Arranquemos con la pregunta que va a estar un poco conectada con la pregunta al final del video, y es: ¿era el plan original que los levitas fueran la tribu que sirviera a Hashem de la forma en como fue escogida para servir? La aliyá de hoy nos va a dar la respuesta, y quiero que me acompañen al versículo 16, 17, 18 para que los veamos en detalle y allí contestemos esta pregunta que hemos planteado. Dice literalmente en el hebreo, versículo 16: Ki netunim hema li mitoch bene Israel tahat pitrat kol regen bejor kol mibne Israel lakachti otamli. Pues los levitas han sido donados han sido los levitas a mí de entre los hijos de Israel en sustitución de la abertura del vientre. Es decir, el primogénito de cualquiera de los hijos de Israel, yo los he tomado para mí. Y el versículo 17 va a decir: Kili hol bejor bibne Israel, porque mío es todo primogénito de los hijos de Israel. Y el versículo 18 finaliza este concepto diciendo: Ba'ekach et aleviim tahat kol bejor bne Israel. He tomado a los levitas en sustitución, en lugar de todos los primogénitos de Israel. ¿Qué aprendemos de esto? Que la elección de los primogénitos era el plan original de Hashem. Entonces los rabinos debaten, ¿la elección del primogénito se referirá entonces a la tribu de Reubén, que era el primogénito? No, de cada tribu el primogénito. Entonces salen los que plantean y dicen que de cada tribu, cada primogénito debería ser tomado como levita, como servidor en el templo. Y por eso debía ser rescatado. ¿De dónde sale ese concepto? Voy a citar aquí a Rashi, que nos dirá lo siguiente: pues míos son todos los primogénitos. Los primogénitos eran míos. Y allí lo conecta de una manera interesante. Dice: en hebreo no se suelen utilizar verbos en presente. Por eso hay muchas frases que al omitir el verbo se entiende que se refieren a una acción presente. En este caso podría ser entendida: pues míos son todos los primogénitos. Sin embargo, ello contradeciría a lo que va a decir el verso adelante, porque está diciendo: ellos eran los primogénitos, pero ahora ya no son, ahora son los levitas. Entonces dice: los primogénitos eran míos por las normas del derecho, ya que yo los protegí al separarlos de los primogénitos egipcios. De allí se desprende todo. Hay un juicio que Hashem ejecuta sobre todo primogénito que hay en la tierra de Egipto. La distinción que hay es que hay sangre en los dinteles de las casas en donde hay primogénitos israelitas, y ellos entonces deben ser rescatados, deben ser tomados, pero sobre ellos hay un juicio, porque el juicio se ejecuta sobre todo primogénito, y él guarda a los de Israel y ejecuta a los egipcios. Y por eso dice: para que no murieran, los tomé para mí, es decir, para que se dedicaran a mi servicio. Hasta que perdieron tal distinción, dirá Rashi, por haber errado, por haber pecado al rendir culto al becerro de oro. Ahora, en sustitución de ellos, yo he tomado a los levitas. Es lo que dice el versículo 18. Entonces, ¿qué aprendemos? Que el propósito original es que los primogénitos fueran los que servirían a Hashem. Pero por el pecado del becerro de oro, Hashem decidió cambiar esa distinción a la tribu de Leví, y por eso hay un equivalente que se ha revisado en todas las porciones anteriores de este
ejercicio de expiación que se tiene que hacer por cada primogénito versus por cada miembro de la tribu de Leví, porque ellos allí iban a compensar. Esto nos hace una reflexión alrededor de que el llamado a Hashem gira alrededor de una primogenitura que puede ser entendida también dentro del mundo espiritual. Y todo primogénito en potencia está llamado a ser un servidor de Hashem. Y ahí sí vale la pena recordar las palabras que tantas veces citamos de Pedro cuando decimos: nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anuncien virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a luz admirable. Queremos validar esa escogencia de Hashem en nuestras vidas, comportémonos como tal. Seamos aquellos servidores, ya sea levita o primogénito, porque terminó siendo el llamado al servicio, entendido en la figura del Mesías, también como el primogénito de la creación, que es llamado a ese servicio a Hashem, que podamos servir a Hashem de todo corazón, comunidad, y que dentro de las curiosidades, cierro con esto, que había sobre los primogénitos, y esa es la pregunta de hoy: ¿en dónde está escrito que al primogénito le correspondía una doble herencia? Y lo más interesante es que los levitas van a quedar sin herencia en la tierra. ¿Por qué? Bueno, porque va a decir que Hashem es su herencia, pero es muy interesante que si ellos vienen a ser el reemplazo de los primogénitos, ¿por qué no se pasó también esas bondades para ellos? Entonces, ¿en dónde están esos derechos de primogenitura? ¿Dónde podemos encontrarlos en la Biblia? Es la pregunta que tengo para ustedes hoy. Shabbat Shalom, muchas bendiciones, que el Eterno les bendiga y que podamos ser esos primogénitos espirituales o esos levitas que reemplazaron a esos primogénitos, pero lo importante es que asumamos nuestro rol de servicio a Hashem. Shabbat Shalom y muchas bendiciones.